otra cosa que dicen los judíos, pero es que ¿cómo es un sacrificio? Los sacrificios humanos están prohibidos por la Torá. Y tienes razón. ¿Cómo me explicas tú eso, David? La Torá prohíbe los sacrificios humanos. Y entonces, ¿por qué sacrificaron a Jesús? Te maté. Horas. Ishless. Sí, porque de hecho exactamente justo en el Antiguo Testamento hay un pasaje que es un poco incluso ambiguo y polémico con la hija de Jefté, ¿recuerdas? Sí, pero- en Jueces? Pero eso lo hizo el rey no siguiendo la Torá. Eso es otra cosa. Exacto. Sí, pero de hecho incluso lo que se teoriza es que ellos aún así no iban a... Porque recordemos que no estaba solo Jefté como juez, estaban también los sacerdotes y todo el sistema del sacerdocio que no iba a aceptar un sacrificio humano en el tabernáculo. Entonces lo que se teoriza es que la forma en que la entregaron fue la entregaron al servicio del templo, o sea, que sirvieran el templo y ayudara a los levitas. Fue una buena posibilidad. Sí. Que esa historia es muy Yo dura. también guardo esa esperanza. Sí, porque esa historia es muy dura. Entendamos también que en los pueblos paganos sí sacrificaban a sus hijos. Eso era... Y de hecho, y eso. de hecho, Jefté estaba más familiarizado con los pueblos paganos que con el propio Dios de Israel. Tampoco conocía realmente a su propio Dios, que en el momento en que estaba en esa batalla, le hizo un juramento como el que se le hacía a los dioses paganos. Exacto, correcto. Entonces, por ejemplo, en el tema del sacrificio del Mesías, no sabría decirte que me colchaste. Porque es que no es un sacrificio humano. Yeshua no fue un sacrificio humano. Yeshua fue una inmolación. Por eso él dijo claramente, a mí no me quitan mi vida, yo la doy. No me pueden matar si yo no les doy. Él siempre antes de ir a la muerte dijo, me están preparando para la tumba. Le advirtieron, le dijeron, en Jerusalén te quieren matar, hay persecución en contra tuyo. Él dijo, lo sé, para allá voy, tiene que cumplirse. ¿Qué tenía que cumplirse? Isaías 53, el siervo sufriente. Tenía que cumplirse. Él dijo, tengo que ir a morir. Es el propósito. En el monte cuando estaba allá orando y sudaba como gotas de sangre, decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Tengo miedo. Era humano, todos tenemos miedo, saben lo que nos van a matar. Pero dijo, pero hágase tu voluntad. Mire ese Yeshua tan impresionante que hacía la voluntad del Padre a pesar de que fuera en contra de él. Eso es un judío de verdad. Tal como pasó con Daniel, como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego cuando los echaron al horno de fuego. No me importa, yo no voy a arrodillarme ante la estatua de Nabucodonosor. Mátenme. Eso sí es un judío de verdad. Ahora, Jesús no fue un sacrificio humano, fue una inmolación, tal cual como pasó también con los macabeos, con la guerra de los macabeos, cuando hombres se inmolaron para salvar a su pueblo. Y en esa de los macabeos, ahí sí los judíos dicen, sí, y se tiene en cuenta esa inmolación, pero en la de Jesús no, es igual, es la misma figura jurídica según la Torá, sí se puede esa figura jurídica. Entonces no es un sacrificio humano, queda claro, listo, ¿qué más? Okay, bueno, antes de continuar con la lista, previamente tú y yo conversamos acerca de que, y de hecho era una pregunta que yo me hacía, porque no es un secreto que los judíos ortodoxos en su mayoría son unos expertos de la ley y son personas que se saben la Torá de inicio a fin e incluso desde pequeñitos se les... Sí, exacto, desde pequeñitos se les educa para que se la aprendan y la reciten de inicio a fin. De hecho, en Israel hay concursos de Torá. Ok. Pero ¿a qué voy con esto? Que yo me hacía la pregunta porque yo pensaba, estoy consciente que un judío ortodoxo puede saber más de la Torá y del contexto, incluso en el idioma original de lo que lo pueda conocer yo. Y me preguntaba, sabiendo tanto, ¿por qué les es tan difícil vincular la imagen del Mesías con las profecías que ellos previamente ya conocen? Si se cumplió tal cual. Y recientemente escuchaba una charla de ese judío que era un judío ortodoxo, actualmente es judío mesiánico, Steven Arik, y él decía que en Israel, específicamente los judíos, se preparan en la Torá más que para entender la teología, a pesar de que se la aprenden, la recitan y todo, para aplicarla. Entonces digamos que muchas veces no profundizan tanto en la teología de lo que está profetizado. ¿Me hago entender?
O sea, son expertos en aplicarla, recitarla e incluso en enseñarla. Pero hay muchas cosas que no las entienden y no buscan entenderlas específicamente en cuanto al tema teológico hablamos. Entonces, eso es algo que pues a mí me dio luz para entender el por qué a pesar de tanto conocimiento, muchos siguen, por decirlo así, sin ver a Jesús como el Mesías, a Yeshua. No logran enlazarlo y no logran entender incluso que el hecho de que tuviera que morir, el hecho de que fuera ese Mesías sufriente, que aún no fuera la venida que ellos esperaban, la venida triunfal en la que iba a establecer su reinado, a pesar de que hay profecías claras incluso que dicen que iba a ser traicionado por un amigo. Entonces pues esto al igual que a mí, pues yo espero que a las personas que estén escuchando puedan también como tener una noción del por qué, incluso entre los judíos, a pesar de ellos conocer tanto, incluso después de haber leído estos versículos que voy a recitar, que voy a mencionar, no los vinculan con la imagen de Yeshua, que es, por ejemplo, cuando se profetizó que sería rechazado por su pueblo, que está en Isaías 53. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó el quebranto. También está la que implica la traición de un amigo, que fue hecha en Salmos 41:9, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Entonces, ¿qué opinas de eso? Volvemos a lo mismo. La razón es la misma, la fuente del por qué ellos no pueden tolerar o pensar que Jesús es el Mesías es por lo mismo que estoy diciendo. Porque Jesús para ellos no es el Mesías, porque primero no es Jesús y segundo no es Cristo, es Yeshua y Mesías, Yeshua HaMashiach. Ellos no pueden creer en el Jesús romano que vendió y que estableció la Iglesia Católica Romana. Ellos no pueden creer en eso. Porque el Jesús que ellos colocan es un Jesús que primero no cumple la ley de Moisés, incita a no cumplir la ley de Moisés, habla sin respeto a las autoridades judías, no tiene ningún tipo de nacionalidad ni patriotismo ese Jesús de ellos, y genera como un odio hacia los judíos, ese Jesús que ellos predican, el cual está totalmente alejado de lo que fue la realidad, de lo que podemos ver en la realidad, porque en la realidad Jesús o Yeshua siempre cumplió la ley, siempre habló del cumplimiento de la ley y la importancia de cumplir la ley de Moisés. Yeshua siempre fue con su nacionalismo y patriotismo, solo que Yeshua lo llevó a un tema un poco más espiritual, más hacia arriba, y dijo: la gente carnal piensa en las cosas carnales, los espirituales en las cosas espirituales.